Todas las naciones desean la paz. Los líderes mundiales negocian por ella. Los ejércitos pelean por ella. Muchos oran por ella. Sin embargo, permanece más elusiva que nunca. Parece que la paz nunca llegará. La Biblia dice que vendrá pronto, pero ¿cuándo? ¿Cuándo vendrá la paz? Saludos a todos los oyentes, bienvenidos a este canal de Radio Solidaria. Te invitamos a que compartas estas reflexiones. Algunas de ellas te damos la opción de descargarla en tu teléfono móvil. A través de este canal puedes hacerlo. A través de iVoox también te damos la opción de descargar la aplicación. Y si quieres, esta reflexión te la podemos compartir a través de WhatsApp, a través de Telegram. Te invitamos a que te unas al grupo de amigos en Telegram, un grupo para todo el mundo, para toda la familia, un grupo donde podrás escuchar este tipo de reflexiones. Sé parte de la familia. Amigos de Radio Solidaria es el grupo de Telegram. Además puedes dejar tus motivos de oración. El mundo está lleno de guerras, terrorismo, agitaciones, manifestaciones, confusiones. Los hombres han creado muchos inventos tecnológicos increíbles, pero lo curioso de todo es que no pueden crear la paz. Los científicos han desencadenado en el poder del átomo, pero no tienen poder para desencadenar la paz en la Tierra. Los astrónomos han descubierto acerca del tamaño, la majestad, la precisión del universo, pero no pueden descubrir el camino a la paz. Ellos pueden encontrar galaxias lejanas a través del universo, pero no pueden encontrar la paz aquí en la Tierra. La guerra ha sido el método principal por el cual las naciones han resuelto sus diferencias a través de la historia. La guerra ha sido considerada como un estado natural de equilibrio, mientras que la paz ha sido considerada como un periodo de recuperación de la última campaña, en la cual se llevan a cabo los preparativos para la próxima conquista. Hay una cita de Georges Clemenceau, el congresista francés, que durante la Primera Guerra Mundial reflejó acertadamente estos asuntos de actualidad. Una frase muy conocida. Y te la voy a mencionar. Yo no sé si la guerra es un intermedio durante la paz, o si la paz es un intermedio durante la guerra. El general Douglas MacArthur declaró el dilema actual de la humanidad. Ya tuvimos nuestra última oportunidad. Si no podemos inventar un sistema más equitativo, Armagedón estará en nuestras puertas. Esto fue un discurso al Congreso, 19 de abril, año 1951. En 1966, cuando el Señor empezó a llamar a hombres y a mujeres al servicio, hay una historia de un congresista de los Estados Unidos y nos da su pequeño testimonio, y te lo voy a compartir. En el año 1966, cuando Dios comenzó a llamarme hacia su verdad, tuve la oportunidad de reunirme con mi congresista de los Estados Unidos en Ohio. Yo había solicitado asistir a la Academia Naval de los Estados Unidos y a todos los aspirantes se les requería tener una entrevista personal con sus congresistas en los últimos pasos antes de ser aceptados. Al final de la entrevista, él me preguntó si yo deseaba hacerle algunas preguntas. Aquí estaba un miembro del Congreso muy respetado, dándome la oportunidad de hacerle cualquier pregunta que tuviera en mente. Solo tenía una. Yo estaba aprendiendo acerca de un gran pronto venidero supernatural gobierno mundial que sería establecido al retorno de Jesucristo. Y con esto en mi mente le pregunté al congresista su opinión acerca de un gobierno mundial, si estaba en manos de los hombres. Y su respuesta fue inmediata y enfática. No creo que funcionaría, pero si lo hiciera, lo gritaría desde los techos de las casas. Él expresó algunas preocupaciones sobre ese tema. Esta experiencia
causó una gran impresión en mí. Y nunca he olvidado mi conversación con este congresista, quien tenía más de 30 años de experiencia en el gobierno federal. Desde ese tiempo muchos han sugerido que un gobierno mundial es la única manera de tener paz mundial y estabilidad. Muchas preguntas surgen. ¿Quién lo va a traer? ¿Cómo podría ser introducido gradualmente? ¿Qué leyes administraría? ¿Cómo serían impuestas? ¿Cederían las naciones soberanas su autoridad a otra? ¿Triunfaría o eventualmente oprimiría y esclavizaría a toda la humanidad? Estas son preguntas que muchos nos hacemos, ¿verdad? Cuando escuchamos nuevo orden mundial o gobierno mundial. Preguntas que nos hacen pensar. Y dirá, ¿el anticristo está con nosotros? ¿Habrá nacido? ¿De dónde vendrá? La paz mundial permanece tan elusiva como siempre. Todos anhelamos la paz, ¿verdad? Pero nadie sabe cómo lograrla. ¿Por qué? ¿Por qué los líderes tan inteligentes y con tanta experiencia y que son los pensadores de nuestros tiempos no pueden encontrar el camino a la paz? ¿Por qué piensan las personas que la única solución que puede traer la paz en un gobierno mundial, mientras que a la misma vez reconocen que eso es casi imposible si se dejan las manos de los hombres? El recurso que utilizan es la opresión, la guerra. Si los hombres ni siquiera pueden gobernar sus propias vidas individualmente, si no saben gobernar a una nación, a un pueblo, ¿cómo podrían ellos gobernar a todo el mundo? Los hombres no pueden encontrar la paz. A la humanidad, en sus rebeliones contra Dios, les gusta presentar sus propias versiones de la civilización de la mejor manera posible. De la misma manera, los falsos profetas de Israel, como Ezequiel profetizó de nuestro tiempo, van a declarar paz no habiendo, es decir, no hay paz. Vendrán y muchos dirán, paz, paz, y no hay paz. Ezequiel capítulo 13, verso 10. Y Dios enseña que la paz será imposible para aquellos que abandonan su camino. Siempre se ha dicho que todas las naciones están preparándose para la guerra. ¿Están en guerra o se están recuperando de la guerra? Y a través de la historia humana han habido más de 14.600 guerras registradas. En esta podemos agregar también lo que está sucediendo, Rusia-Ucrania, lo que está sucediendo en el conflicto Israel-grupo terrorista Hamás. Parece que los hombres van a la guerra en busca de la paz. El resultado de la guerra siempre involucra una tregua, pero siempre fracasa en traer paz permanente. Y esto ocurre porque los hombres no pueden y nunca podrán encontrar el camino a la paz por ellos mismos sin una ayuda externa. En la realidad, ellos no tienen ninguna posibilidad de alcanzar la paz mundial. Isaías capítulo 59, versículo 8. Fijaos qué profecía declara el profeta. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Nunca habrá paz si el ser humano decide vivir alejado de Dios. Analiza la sociedad. ¿Tú crees que nuestra sociedad vive conforme a lo que Dios establece? No, entonces no habrá paz. Las leyes que se están aprobando en los diferentes países, en las diferentes naciones. Analiza las leyes. Aborto. Matar niños. Ideología de género. Cambiar de sexo. Mutilar órganos. Del hombre y de la mujer. ¿Crees que estos son principios que Dios ha establecido? La palabra de Dios prohíbe también matrimonios entre el mismo sexo. El hombre no se puede casar con otro hombre, ni la mujer se puede casar con otra mujer. Dios lo ha establecido así. La eutanasia es asesinato.
La palabra de Dios condena el asesinato, el homicidio. ¿Tú crees que estos son principios que Dios ha establecido? No. Entonces no tendremos paz. Porque si anduviésemos conforme a lo que dice la palabra de Dios, haríamos la voluntad de Dios y tendríamos paz. Pero ¿qué dice el profeta Isaías? No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas. Cualquiera que fuera por ellas no conocerá la paz. Es decir, separados de Dios no vamos a tener paz. La solución de los hombres siempre lleva a más guerra, lleva a miseria, lleva a muerte, lleva a destrucción. Y el apóstol Pablo dijo lo siguiente, Romanos capítulo 3, verso 17, y no conocieron camino de paz. Los gobiernos de hoy en día simplemente no funcionan. Nunca han tenido éxito en encontrar soluciones permanentes para problemas insolubles. No tienen respuestas para las preguntas más importantes de la humanidad. No se les ha dado o no se le ha dado al hombre el poder entender el camino de la paz y por lo tanto de la abundancia, de la felicidad, de la salud, de la prosperidad. Los grandes pensadores, líderes, educadores, aquí en España le llamaron durante la pandemia los expertos, que todavía estamos esperando el nombre de ellos. Tendrían que enviar por escrito quiénes eran esos expertos que estuvieron asesorando, aconsejando sobre la pandemia. Esos educadores, científicos, expertos, líderes, pensadores, han fracasado miserablemente en sus búsquedas por la paz en la tierra. Dios no le ha revelado todavía a la humanidad por completo la solución para las guerras interminables de los hombres. Pero Jesús declaró, arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos capítulo 1, verso 15. ¿Qué es el verdadero Evangelio? ¿El Evangelio tiene que ver con la paz mundial? Desde el primer siglo siempre ha existido una conspiración para engañar a los que se suponen cristianos acerca del significado del Evangelio. La mayoría cree que el Evangelio es acerca de la persona de Jesucristo, y ciertamente el rol de Cristo es enorme, pero Él no es el Evangelio. La Biblia demuestra que Jesús es presentado junto con el Evangelio. Hay unos que proclaman un Evangelio de salvación o Evangelio de gracia, otros creen en un evangelio de milagros, un evangelio social, evangelio de comidas, evangelio de la sanidad, de la fe. Hay otros que piensan en el evangelio musical, cuando la palabra evangelio les viene a la mente. Y estas son ideas inventadas por hombres, y no es lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice el evangelio de Marcos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ese es el evangelio que Jesús predicó. Jesús no predicó un evangelio de paz. No. Jesús dijo, habrán guerras. Por causa de mí os van a perseguir. Estaréis en guerras, en conflictos. Fue en este contexto en el que él dijo, arrepentíos y creed el evangelio. ¿Cuál evangelio? El del reino de Dios. El principio del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo era acerca del reino de Dios y no de algo diferente. Y uno debe creer ese Evangelio para ser salvo y no una falsificación o un sustituto. Dios inspiró al apóstol Pablo y dio una advertencia a los Gálatas de esa época. Y esa advertencia nos la da a nosotros también. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaren otro evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algún hombre os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Esta es una declaración fuertísima. Pablo continuó recalcando en la esperanza de que la verdad del evangelio permanece
con vosotros. Así que ahí está el verdadero evangelio, y todos los demás son falsos. Pablo enseñó un evangelio cristocéntrico, del reino de los cielos. Pablo nunca enseñó un evangelio adicional o diferente, como algunos dicen. Dios utilizó a Pablo para que fuera el que advirtiera, para que nunca permitieran falsas enseñanzas como esa. Incluso él pronunció una maldición sobre el hombre, ángel o hasta algún apóstol. Mas si aún nosotros, es decir, los apóstoles, predicamos otro evangelio diferente, sea anatema, sea condenado. Todos los que predican un falso evangelio, una falsa paz, automáticamente se pronuncian una maldición sobre sí mismos. Porque es que muchos enseñan tantas variedades de falsos evangelios, falsas doctrinas. Las iglesias no están de acuerdo con lo que es el evangelio. Cristo dijo que el evangelio era acerca del reino de Dios, y los hombres no saben lo que es el reino de Dios. Han concluido que el reino debe ser alguna denominación eclesiástica en particular. Otros lo reducen a un sentimiento en el corazón de las personas. Otros creen que es el milenio o hasta el imperio británico. Otros han concluido que el evangelio del reino de Dios no es para la humanidad hoy día, era para los que estuvieron en esa época. ¡Qué ignorancia!, ¿verdad? Todos estos comentarios son para desviar nuestra fe. Todos ellos están engañados. Están engañados por el Dios de este mundo, que usa a sus ministros como instrumentos para difundir el evangelio más popular acerca de la persona de Jesucristo, en vez del mensaje del reino de Dios. Porque estos, dijo Pablo, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Satanás tiene ministros que parecen ser ministros de Dios, pero no lo son. Necesitamos despertarnos del engaño, de la ilusión masiva, del supuesto cristianismo que niega virtualmente toda la verdad de la Biblia. El plan de Dios para la humanidad es asombroso, incomparable. El mundo ignora las puras y las claras escrituras encontradas por toda la Biblia acerca del reino de Dios. Cristo vino como un portador de noticias que sucederían mucho después para hacer un anuncio acerca de un cambio completo en la forma en la que el mundo un día sería gobernado. Con este cambio de gobierno llegaría una paz mundial sin precedentes. Donde quiera que fue Jesús, él habló acerca del reino de Dios. Ese era el tema de la mayoría de sus parábolas. Y cuando él comisionó a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, los envió a predicar, y la única instrucción era que predicaran acerca del reino de Dios, Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. Y cuando después él envió a sus 70 discípulos, Lucas capítulo 10, verso 1, a ellos también les ordenó que predicaran el reino de Dios. Pablo predicó este mismo mensaje del reino de Dios donde quiera que él iba. Tú puedes analizar el Nuevo Testamento y te darás cuenta que el término reino y reino de Dios lo vas a encontrar en muchas ocasiones. El problema es que estamos perdiendo el significado o el conocimiento del verdadero evangelio. La palabra evangelio en español es una palabra que quiere decir buenas nuevas. Y la palabra reino es también un antiguo término que simplemente quiere decir gobierno. En otras palabras, Cristo predicó las buenas nuevas del gobierno de Dios. Y la llegada de la paz mundial, felicidad, salud y abundancia, ciertamente serán buenas nuevas para una humanidad que no ha conocido a Dios por 6.000 años, o los años que tú le pongas. Los propios discípulos de Cristo le preguntaron cuál sería la señal de su venida y del fin del siglo, Mateo capítulo 24, verso 3.
Y Jesús advirtió a los discípulos de los engaños por medio de muchos que vendrían en su nombre diciendo que Cristo era Cristo. Él quiso decir que pondrían un énfasis en la persona de Cristo en vez del mensaje que él trajo. Jesús también profetizó que este evangelio del reino sería predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendría el fin. Estamos ahora en los tiempos finales. Se nos predica mucho sobre la paz, ¿verdad? Pero la paz, ¿dónde está? Todos los profetas predicaron el evangelio. Pedro declaró un dato histórico de la Biblia. Él habló de un tiempo para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. El libro de Judas registra la predicación del bisabuelo de Noé, Enoc. Y ese fue un relato directo de lo que fue dicho hace más de 4.500 años, antes del diluvio. La Biblia tiene mucho más que decir acerca del reino de Dios de lo que usted supone. No ignoremos la verdad que dice la palabra de Dios. Hay cosas que tú y yo no vamos a entender. Tú y yo no vamos a entender por qué el mundo está en guerra. Nación contra nación, reino contra reino. Nos hablan de paz, pero la paz nunca llega. Nos tienen a todos como borregos mirando al suelo. Y lo que dicen un grupito en una mesa redonda o cuadrada, eso hay que hacer. Nos dicen lo que tenemos que hacer. Aplican leyes que van en contra de nuestra voluntad. Y si no las cumples, ya te censuran. Si no haces esto, ya no podrás hacer aquello. Si no te vacunas, no podrás ir a este lugar. Si no apruebas esta ley, si no la obedeces, te vamos a condenar, te vamos a acusar. Los gobiernos se inventan leyes, como la amnistía, la que tenemos aquí en España. Para la audiencia que no lo sepa, la amnistía es como ponerte el ejemplo. Imagínate que tú vas a un establecimiento de comida rápida, ¿vale? A un establecimiento que hace hamburguesas. No vamos a mencionar el nombre de las más importantes. Pero tú imagínate que vas al establecimiento y robas. Y la condena que te ponen por haber robado, si te pillan, son 3-4 meses en la cárcel. Pues, amparándose uno en esta ley, la famosa amnistía, imagínate que te dice, mira, no te vamos a condenar porque no has cometido ningún delito. ¿Se entiende, verdad? Has robado, pero esa amnistía te dice que tú no has robado. Eso están haciendo con la amnistía aquí en España. Ese pacto de un partido con un partido independentista que hace unos años atrás hizo unas manifestaciones, hizo algo inconstitucional y que ahora, aquí en España, con esa amnistía dice que eso no era inconstitucional, que eso no era ilegal. Eso fue un acto de terrorismo. Eso fue un golpe de Estado. O mejor dicho, lo que se está haciendo ahora con la amnistía es un golpe de Estado. Te prometen paz, pero ¿dónde está la paz? No vamos a encontrar paz fuera de Cristo, fuera de Dios. Esta es una realidad. Todos quisiéramos saber cuándo llegará el reino de Cristo, cuándo llegará la verdadera paz. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo capítulo 24, verso 3. Y Jesús les da la respuesta en los siguientes versículos. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
Le preguntaron también, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cristo dio la misma respuesta, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cuándo llegará esa paz? ¿Cuándo dejarán de... ¿Cuándo terminarán las guerras, verdad? ¿Cuándo van a terminar? Que se acaben, ¿verdad? ¿Cuántas veces clamamos a Dios por la paz? Se nos enseña mucho, ¿verdad? En la escuela dominical, en una reunión, en un culto, se nos dice orar por paz, ¿verdad? Nosotros decimos, ora por la paz en Jerusalén. Lo dice la palabra de Dios. Pero oramos y no llega la paz, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿cuándo tendremos verdadera paz? Y el Señor nos dice, pues por ahora no lo vais a saber. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Solo Dios lo sabe. La palabra de Dios habla de la ciudad de paz. Las buenas noticias están por venir. La capital de la moderna ciudad de la nación judía de Israel es Jerusalén, aunque esta ciudad no ha conocido otra cosa aparte de las guerras a través de su historia. Su nombre literalmente quiere decir ciudad de paz. Qué curioso, ¿verdad? Lleva este nombre porque Cristo, el príncipe de paz, regresará ahí para establecer su reino. El príncipe de paz reinará desde la ciudad de paz, que hoy en día está en guerra, comenzando en esta ciudad en particular, y luego esparciéndose rápidamente alrededor del mundo, porque esto estallará por todos lados. La verdadera paz mundial, la felicidad, la abundancia, la prosperidad vendrán en su tiempo de vida. Y eso tú y yo no lo sabemos. No sabemos cuándo será, pero vendrá. El famoso Padre Nuestro, una de las partes dice, venga tu reino. Esa es la oración de muchas personas, ¿verdad? Señor, venga tu reino. La palabra dice, por la maldad en el mundo los días serán acortados. Muchos desearán que venga Cristo pronto, porque no van a aguantar. Porque será tanta la maldad que uno va a estar orando todos los días, Señor, ven pronto, ven pronto. Venga tu reino. Unos versículos después, Cristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tú y yo debemos buscar el reino de Dios primeramente, sobre todas las cosas. Busca primero el reino de Dios. ¿Y cómo pueden hacerlo si no saben qué es o cuándo vendrá? ¿O cómo va a afectar a nuestra salvación? Pero ahora lo sabemos. Ahora lo sabemos. No sabemos cuándo Cristo vendrá, pero ahora sabemos que tenemos que esperar con paciencia. Solamente el gobierno de Dios va a traer paz. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Él estaba hablando de su segunda venida y del establecimiento del reino, el tiempo que ningún hombre conoce, solamente el Padre. Aunque nosotros hasta en este momento no sabemos el día ni la hora, sí sabemos por las profecías de Dios que hoy ya está muy cerca. Los tiempos finales se acercan. Vienen guerras, una detrás de otra. No sé si estaremos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial, no lo sabemos. No te puedo decir, pero lo que sí te puedo decir es que la palabra de Dios, las profecías que anuncia la palabra de Dios, dice que Israel se quedará sola,
Todas las naciones se pondrán contra Israel. Eso significa, y eso puede implicar una tercera guerra mundial. Imagínate todas las naciones del mundo contra Israel. Increíble, ¿verdad? Israel rodeada por todos los enemigos. Tú imagínatelo, como en una película. Tú en el centro, o sitúa, imagínatelo en tu mente, Israel. ¿Vale? Israel, toda su nación, todo su territorio, rodeada por todas las naciones del mundo, por ejércitos, con tanques, con motos, con jeeps, todo equipado para invadir Israel. Imagínate la situación. Todas las naciones se volverán contra Israel. Se volverán contra la ciudad de paz. Y parece una contradicción llamar a Israel ciudad de paz, ¿verdad? Todos los días, desde que se creó, Israel ha estado en guerra. Y hoy más que nunca. Nos hablan los políticos, los gobiernos de paz, pero esa paz no llega. Así que no les creas. No creas a un gobierno que te promete paz, sabiendo que ese gobierno no está alineado con lo que dice Dios, como decía el profeta Isaías. Te van a anunciar paz, pero no les creas. ¿Por qué? Porque la paz solo proviene de Dios. Y si un gobierno, si un hombre, si una mujer te hablan de paz y su testimonio dice lo contrario, eso es mentira. No creas, porque la paz solo proviene de Dios. Y si una nación ha decidido vivir fuera de la cobertura de Dios, esa nación no va a tener paz. No vamos a tener paz en el mundo, porque el mundo está decidiendo vivir sin Dios. Lo bueno que hay remanentes que viven esperando a Dios y anhelan esa paz. Pero hoy en día los gobiernos mundiales te hablan de paz, pero no va a llegar, porque su vida no vive conforme a lo que dice Dios.